Bienvenidos, queridos oyentes, a un programa más de Historias de nuestros médicos. Un programa que lo que pretende es hacer un homenaje a nuestros doctores. Las personas que nos cuidan, que nos escuchan, que nos miman, que nos quitan el dolor, que nos curan, que nos salvan la vida. Hoy tenemos con nosotros al doctor Marco Moreno. Él es reumatólogo. Qué interesante, como ya hemos... la reumatología. Sobre todo aquellas personas que ya vamos cumpliendo añitos, ¿no? Pero vamos a ver muchas más cosas de la reumatología. Él ha estado bastantes años en el Hospital Universitario Fundación Alcorcón y ahora es jefe de servicio de varios hospitales de Quirón. Pero bueno, todo esto lo vamos a ver con él. Pero antes le vamos a dedicar un poema. El poema lo he titulado Cuando el movimiento es esperanza. Hay profesiones que se estudian y hay vocaciones que nacen mucho antes de abrir el primer libro. Quizá todo empezó un 24 de agosto de 1970 en Madrid, cuando Julián y Blanca abrazaron por primera vez a un niño que, sin saberlo, dedicaría su vida a aliviar el dolor de los demás. Creció junto a sus hermanos Blanca y Bruno, aprendiendo que la familia es el primer lugar donde se cuida, se comparte y se aprende a levantarse tras la caída. Aquellos valores nunca le abandonaron. Por eso, cuando llegó el momento de elegir un camino, optó por el más exigente y al mismo tiempo el más hermoso, la medicina. Navarra le dio la base científica. Oviedo le enseñó el esfuerzo del MIR. El Gregorio Marañón le mostró que detrás de cada enfermedad hay una persona que necesita ser escuchada. Y el Hospital Clínico le recordó que en una urgencia unos segundos pueden cambiarlo todo. Después llegaron los años de aprendizaje en la Zarzuela, 2 décadas de entrega en el Hospital Universitario Fundación Alcorcón. Y con el tiempo, la responsabilidad de liderar equipos, formar a otros médicos y convertirse en un referente en reumatología. Hoy dirige servicios en varios hospitales, pero quienes le conocen saben que sigue haciendo lo mismo que el primer día. Mirar a los ojos. Escuchar antes de hablar. Y no olvidar que detrás de cada articulación inflamada, de cada mano rígida o de cada rodilla dolorida, hay alguien que solo quiere volver a abrazar, caminar, trabajar, jugar con sus hijos o levantarse sin dolor. Porque un reumatólogo no solo trata huesos o articulaciones, devuelve independencia, libertad y vida. Y mientras la medicina avanza, él continúa soñando. Sueña con una unidad de medicina regenerativa que ofrezca tratamientos de vanguardia. Una clínica en Marbella donde la longevidad, la genética y la prevención permitan vivir más, pero sobre todo, vivir mejor. Nunca se ha conformado con curar el presente, siempre ha querido construir el futuro. Pero hay sueños que nacen más adentro. Durante años guardó, en silencio, viajar a Sierra Leona. No para dar una conferencia ni recibir un reconocimiento, sino para ofrecer lo más valioso cuando alguien lo necesita: su conocimiento, sus manos y su tiempo. Junto a otros 15 profesionales recorrerá miles de kilómetros para ayudar a personas que quizá nunca puedan devolver el favor. Y sin embargo, quienes han vivido experiencias así saben que ocurre algo extraordinario. Uno viaja pensando que va a cambiar vidas y regresa siendo el primero en transformarse. Porque la verdadera medicina no entiende de fronteras. También aprendió que los grandes retos aparecen cuando menos se esperan. Durante años, correr no le decía nada, hasta que un día decidió intentarlo. Lo que empezó como un pequeño desafío terminó convirtiéndose en 5 maratones: Sevilla, Madrid, Berlín, Londres y Valencia. 5 metas que demostraron que los límites suelen estar más en la mente que en las piernas. Antes de todo eso hubo otra pasión, el tenis. Horas de entrenamiento que con el tiempo dieron paso a otros sueños. Pero nunca desapareció del todo. Porque lo que se ama de verdad no se abandona, se transforma y se guarda en el corazón. Y hablando de corazón, hay canciones que marcan una vida. Cuando era niño, un tío muy especial, Ronnie, le descubrió Princesa, de Joaquín Sabina. Aquella canción nunca se fue.
Con los años llegó Bruce Springsteen y The Raver terminó de poner música a su forma de entender la vida. Quizá porque todos somos un poco ese río, a veces sereno, a veces bravo, pero siempre en movimiento. Nada de lo que ha construido habría sido posible sin quien ha estado siempre a su lado. María Jesús, compañera de vida, refugio en los días difíciles. Con ella entendió que construir un hogar es mucho más importante que construir una carrera. Y de ese hogar llegaron los dos mayores regalos. Marco, que ya vuela con sus propios sueños, y Martina, que le recuerda cada día que la ilusión no entiende de edades. Porque al final, por muchos hospitales que uno dirija, pacientes que atienda o proyectos que impulse, siempre hay un lugar al que merece la pena volver: su hogar. Cuando pasen los años, quizá alguien recuerde sus investigaciones, tal vez hablen de la medicina regenerativa, de la longevidad o de los hospitales que ayudó a mejorar. Pero quienes fueron sus pacientes recordarán algo distinto. Recordarán a un médico que les hacía sentirse importantes, que nunca les trató como un número, que escuchaba incluso cuando el tiempo escaseaba y que entendía que aliviar el dolor no consiste solo en prescribir un tratamiento, consiste en devolver esperanza. Porque hay médicos que curan enfermedades y hay otros que logran algo aún más difícil: hacer que las personas vuelvan a creer en sí mismas. Ese es el legado que permanece, el de un hombre que descubrió que el verdadero movimiento no empieza en una articulación, empieza en el corazón. Bienvenido, doctor Marco Moreno. Muchísimas gracias por invitarme, es un placer estar aquí. Y Adolfo, mil gracias, los pelos de punta, porque me has definido toda mi vida casi mejor que yo. O sea, impresionante. Eso te iba a decir, es tu vida, ¿no? Es mi vida. Pasa que muchas veces nos cuesta hacer un repaso, ¿no? Pero cuando la ves así... Cuando la ves así todo de seguido, te das cuenta de de tanto tiempo que haya pasado y todas las cosas que he podido hacer, por suerte. Y que han merecido la pena. Y que han merecido la pena, por supuesto, por supuesto. Muy bien, pues nada, enseguida vamos a hablar con el doctor Marco Moreno, pero antes vamos a hacer ya su currículum. Hugo Alonso. Se licenció en Medicina en Navarra y preparó el MIR en una academia de Oviedo. Obtuvo la plaza de reumatología y completó su residencia en el Hospital Universitario Gregorio Marañón. Amplió después su formación con un máster en urgencias y emergencias en el Hospital Clínico de Madrid, una especialización que reforzó su capacidad de respuesta en el manejo del paciente agudo. Inició su ejercicio en el Hospital de la Zarzuela, donde trabajó durante 3 años. A continuación se incorporó al Hospital Universitario Fundación Alcorcón, centro en el que desarrolló 2 décadas de labor asistencial en el ámbito de la reumatología. Esos 20 años consolidaron un perfil clínico centrado en el seguimiento de patologías reumáticas crónicas y en el trato continuado con el paciente. Además, es miembro activo de la Sociedad Española de Reumatología y de la Sociedad de Reumatología de la Comunidad Autónoma de Madrid. En la actualidad ejerce como jefe de servicio de reumatología en el Hospital Universitario Quirón Pozuelo, también el Quirón Sur de Alcorcón, el Quirón Olimpia de Pozuelo y la Clínica Premium de Marbella. Compagina así la responsabilidad de dirigir el servicio en varios centros con la práctica clínica diaria. Bueno, no sé si nos falta algo, Marco. Pues no falta. Bueno, simplemente que desde tuve la suerte de tener la oportunidad de ser profesor asociado en la europea y desde hace pues aproximadamente 12 años damos clase a quinto de medicina, cosa que me parece de lo más bonito que he hecho en mi vida. Qué bien. Dar clase a quinto de medicina y me encanta. Porque los médicos, no sé quién escuché, no me acuerdo, era un médico. Decía, el médico que no deja un legado no es médico. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Tenéis claro que lo que hasta donde habéis llegado hay que dejarlo para que la gente siga y luego lo que ellos vayan avanzando. Exactamente. ¿No? Hay que ayudar, animarles a seguir avanzando y a intentar hacerles ver lo bonito que es esta profesión. Y eso me encanta, es de lo que más me gusta. Qué bonito. Sí. Bueno, vamos a empezar un poquito desde el principio. Naces un 24 de agosto de 1970. Tu papá Julián, tu mamá Blanca, hermanos Blanca y Bruno. Cuéntanos un poquito tus primeros recuerdos. Yo sé que tu padre era médico. Sí. ¿Y cómo era tu vida con tus hermanos? Cuéntanos, sitúanos en ese momento. Bueno, pues nada, mi vida siempre somos muy familiares. Desde que éramos pequeñitos
vivíamos en Las Rozas, en una urbanización muy grande, con muchísimos amigos, y teníamos muy buena relación entre nosotros, por supuesto, y luego, pues, de hecho, esa época de mi vida, tengo muchísimos amigos que todavía voy con ellos, hacemos cenas conjuntas. Hace 15 días estuvimos cenando juntos y fue una época hasta que tuve 18 años y me tuve que ir me fui a Pamplona a estudiar. Pues éramos como hermanos, jugando, bueno, haciendo cosas de niños. Y bueno, y desde ahí ya empecé a ver, y un poco me entró el gusanillo de la medicina. Mi padre era traumatólogo, luego se dedicó a rehabilitación y desde ahí ya empecé un poco a amar la medicina. Sí, eso Oye, es. ¿Blanca o alguno de tus hermanos medicina? O... No, mi hermana es odontóloga, Ajá. aquí tiene que ver, y mi hermano es abogado. Abogado, sí. O sea, que el que siguió al padre Sí, fuiste tú. sí. Me imagino que Sí. encantado. Sí. Mi padre, dices. Tu padre, claro, Encantado, claro. sí. Aunque cuando terminé la carrera, como no estaba seguro, porque, claro, a ver, medicina es un camino muy largo, Sí. pero es muy gratificante. Para que, de alguna manera, yo estuviera seguro si me decidía al final a hacer medicina, lo primero que hizo, él trabaja en La Paz. Directamente me metió en el quirófano a ver una prótesis de cadera. No sé si habéis visto alguna vez operar una prótesis de cadera, pero bueno, se forma un follón, la sierra, el ruido, el humo. Vamos, que yo salí de ahí y me dice mi padre, ¿qué? ¿Quieres hacer medicina? Digo, sí, pero no trauma. Prefiero hacerlo desde fuera. Exactamente, y eso me sirvió, bueno, pues porque Sí, bueno, para quería ver, que yo, claro. para ver que es que la medicina es tan amplia. Claro. Pues yo, entre un psiquiatra y un neurocirujano, fíjate, Claro. y los dos están ahí entre el Exactamente. cerebro, pero que no tienen nada que ver, ¿no? Claro. Seguramente ni su forma de ser, ni su Eso forma es, de verla. exactamente. Eso me sirvió para saber que la cirugía pues no era lo mío. Entonces me dediqué a las médicas. A las médicas. Eso es. Estudias en el colegio Retamar. Retamar. ¿No? Retamar. Sí, y sí. luego ya vas a la Universidad de Pamplona, que yo creo que es la más antigua, ¿no? Sí, es de las más Creo de antiguas. las más antiguas Sí. dentro de las privadas, porque privadas, el CEU sí, creo sí. que está después. Sí, ¿Qué sí, tal sí. ese cambio a una ciudad pequeñita? Porque al final Pamplona es pequeño. ¿Cómo viviste ese cambio? ¿Sí? Muy bien, fenomenal. Estuve 2 años primero en un colegio mayor en Belagua, donde hice muchísimos amigos. Y luego, bueno, pues ahí lo típico es estar, y luego te vas normalmente hay pisos de estudiantes y me fui con 4 amigos, que los sigo viendo y seguimos siendo amigos. Y el cambio fue muy bueno. Pamplona es una ciudad excelente en todo. Todos los parques, la gastronomía, la universidad, un ambiente increíble, pues todo lleno de bares también, o sea, bueno, en fin, muy completa. Y me adapté al minuto 1. Quiero decir, no me costó nada adaptarme. ¿Eres muy buen estudiante? Imagino que sí. Bueno, era un estudiante normal, tampoco... Pero constante. Sí, pero constante, exactamente. Exactamente, no era brillante de matrículas, pero sí era constante, sí. Sí. El estar en un colegio mayor, entiendo que como pues al final todos estudiando, ¿sabes? No te daba ese decir, estoy yo aquí clavando codos y los demás ahí fuera, ¿no? Yo creo que al final te vas ahí adaptando. Sí, todos nos animamos, tienes una biblioteca grande y uno se anima a otro. Uno se anima a otro. Y lo pasamos muy bien en el Colegio del Agua, quiero recordar. ¿Te vas luego a Oviedo a hacer Terminé MIR? la carrera y me fui a Oviedo con parte de los amigos que había hecho la carrera. Entonces en Oviedo pues hay una academia que es la MIR Asturias y estuvimos 4 meses ahí estudiando el MIR, 10 horas diarias, eso sí que fue... Pero también lo pasábamos bien. Yo, a ver, en todas las épocas de mi vida he tenido mucha suerte o no sé si es porque soy como soy, pero no recuerdo ningún mal recuerdo de todas las épocas de mi vida, a pesar de que en el MIR estudiamos 10 horas, íbamos a clase 3 horas, pero yo lo recuerdo momentos muy especiales. Es que fíjense, que no esté muy puesto en esto, el MIR es la especialización, ¿no? Cuando uno es reumatólogo, o es traumatólogo, o es cardiólogo, son unos años que... Pero para entrar en esa especialización hay que hacer un examen. Entonces, ahora,
antes un poco más tarde, pero se empieza desde cuarto o quinto carrera, ya se empieza a estar en una academia para poderte preparar, porque si tú quieres ser cardiólogo y entran, me lo invento, 50 cardiólogos, entran los 50 que tengan mejor nota que hayan elegido cardiología. Entonces, claro, por eso aquí a veces que hemos hablado con médicos que se han ido a Asturias, bueno, pues se van a Asturias, porque ahí es una de las academias que prepara para el MIR. Entonces, bueno, y el cambio de Pamplona a Asturias, ¿cómo...? También muy bien, también muy bien. Sí, ¿no? En Asturias estuve, pues eso, entre 4 o 6 meses. Y muy bien, porque estuvimos en un piso, estaba con gente conocida, ya amigos de toda la carrera, y también muy bien, porque había muy buen ambiente. Tenías claro lo de la reumatología, ¿no? Lo tenía claro, lo tenía clarísimo. A mí me gustaba mucho el aparato locomotor y lo que pasa es que no era mucho de quirófano, no me gustaba operar. Y bueno, dentro de eso pues estaba la rehabilitación o la reumatología. Siempre lo he tenido claro. Y no me arrepiento y volvería a elegir reumatología, sin duda. Y eso que tenías claro de no hacer quirófano, ahora cuando se está en Sierra Leona... Pues es que me ha entrado el gusanillo. Anda. Me ha entrado el gusanillo. Digo, porque es que allí me estabas contando, digo, allí has tenido que, ahí hemos chupar hecho de todo. Claro, hemos hecho de todo. Ha sido un viaje espectacular. Un viaje, siempre he querido hacer este viaje y nunca he tenido oportunidad. Hemos estado 2 semanas realmente, 14 profesionales, urólogos, enfermeras, anestesistas, una nefróloga. Hemos pasado consulta, hemos operado de todo y me he metido a quirófano también. Y bueno, me ha entrado el gusanillo, fíjate, hombre. A ver, yo creo que es que tu padre te hizo un tratamiento de choque muy fuerte. Total. Porque es que además yo creo que esas cirugías, aparte yo no sabía, por ejemplo, a mí con traumatólogos, que el hueso sangra. Pues que madre mía, digo, entonces estás sangrando el hueso, no sé qué, no sé cuántos, cortas, que parece que estás ahí, huele a... Pues bueno, ¿qué están haciendo aquí? Desde luego no tuvo término medio mi padre. Claro, o elegía medicina, o seguir o no seguir. Ya, eso estaba claro. Ahí te hizo el tratamiento de choque, que superado, pero en cuanto a la cirugía te dejó ahí un poco... Sí, bueno... A ver, desde luego no me voy a poner a operar ahora porque dejaría a todo el mundo cojo, está clarísimo. Pero bueno, hombre... Siempre está bien hacer muchas cosas. Ese concepto. Bueno, entonces te vuelves para Madrid y vas a qué hospital, al Gregorio... Al Gregorio Marañón, exactamente. Entonces apruebo el MIR y elijo hacer la residencia 4 años en el Gregorio Marañón. Y muy bien, también una experiencia muy buena. Es un hospital puntero en reumatología, donde teníamos la posibilidad de salir fuera a rotar en Estados Unidos y en Londres. Y la verdad que muy bien, haciendo guardias, aprendiendo mucho de urgencias, es un hospital de batalla y ahí es donde realmente aprendes la especialidad. Haces amigos, de hecho, una de mis mejores amigas que trabaja conmigo en Quirón Pozuelo, Marisa González, fue adjunta mía cuando yo entré en la residencia, y son 4 años donde eres una esponja, absorbes todo, preguntas todo, te enseñan todo. Y no solo de nuestra especialidad, reumatología, sino, como he dicho bien, en las guardias. Y veías de todo, todo. O sea, incluso de verdad que salvábamos vidas muchas veces. Sí. ¿Y de ahí del Gregorio Marañón a la Zarzuela? Sí, en el Marañón tuve la suerte de conocer al doctor de la Mata, que creo que le conoces. Sí, lo hemos entrevistado, muy amigo mío. Mata. Y estuve como 2 o 3 años trabajando con él en la Zarzuela, y de reumatólogo ya. Y muy bien, muy contento. Muy bien. Bueno, y luego ya pasas a un gran hospital y ahí te tiras 20 años. Y luego 20 años, en la Fundación Hospital Corcón, sí. Muy bien. Y ahora estás, jefe de servicio, estás en varios hospitales de Quirón. ¿Dónde estás más? ¿En el de Pozuelo puede ser? A ver, estoy en el Quirón Pozuelo, estoy también en el Quirón Sur de Alcorcón, estoy en el Hospital Olimpia de Pozuelo. Y luego, pues, hace 2 años, por medio de un gran amigo mío, urólogo, Gonzalo, que tiene una clínica en Marbella, voy cada 15 días a pasar consulta allí, porque resulta que en Málaga hay muy pocos reumatólogos. Y entonces cada 15 días voy y paso viernes, sábado consulta, y porque hace falta. Y muy contento porque tengo amigos allí y también lo pasábamos muy bien, claro. La vida hay que hacer de todo. Bueno, pues nada, llegado a este momento, luego hablaremos de reumatología, de su especialidad, de cosas muy interesantes, pero antes le vamos a hacer un regalo musical. Bueno, Marco, has dado también en la diana conmigo, ¿eh? Pues claro, yo nací en el 67, soy un poquito más mayor que el 70, pero es que nos marcó Joaquín Sabina. Nos marcó toda esa época. Joaquín Sabina.
Mira, muchos amigos míos se meten conmigo porque es que únicamente escucho Joaquín Sabina y Bruce Springsteen. Y se meten mucho conmigo porque, claro, me dicen, hay vida después de Joaquín Sabina. La habrá, pero yo me quedo con Sabina. Es que la escuches, cuantas veces la escuches, te siguen gustando. Y cada vez que oyes una canción aprendes algo nuevo. Sí. Aprendes algo nuevo es que es un poeta, es que es un poeta. Es un poeta. Me encanta. Y este Princesa, además, tú tienes un recuerdo en especial, sí, ¿no? Exactamente. Sí, aproximadamente cuando tenía 12, 13 años nos juntábamos la familia de mi padre en casa de mi abuela pues para celebrar pues, el fin de año y demás. Y entonces mi tío Ronnie, ya murió el pobre, pero siempre ponía esta canción. Y ya desde ese momento, desde 12, 13 años, me enganchó Sabina. Y desde ese momento no he parado de escucharlo. Son recuerdos muy agradables. Sí, sí. Bueno, me cuesta cortar a Joaquín Sabina este Princesa, pero el programa manda. Así que desde Princesa nos vamos a ir a esta primera recomendación. Hugo Alonso. Cada año miles de familias se enfrentan a una tragedia silenciosa, la muerte súbita por parada cardíaca en el hogar. Según estimaciones médicas, el 80% de las 52.000 paradas que se producen en nuestro país cada año tienen lugar en los domicilios. Muchas se vuelven mortales por no recibir atención médica a tiempo. Uno de los factores críticos es el tiempo de respuesta. Si la atención no se inicia en los primeros 4 a 6 minutos, el daño cerebral puede ser irreversible y las probabilidades de supervivencia se reducen drásticamente. Los expertos insisten en la necesidad de equipar los hogares, comunidades y espacios públicos con desfibriladores automáticos, fáciles de usar y pueden restablecer el ritmo cardíaco en casos de fibrilación ventricular, una de las causas más comunes de paro cardíaco. Bueno, pues ya hacía tiempo que no hablábamos del desfibrilador. Y eso que yo empecé hace 6 años. Les voy a decir una cosa, la gente que me conoce a veces por la calle me dice, mira, ese es el desfibrilador. Y está muy bien que me conozcan por eso, porque si somos capaces de seguir insistiendo y poniendo desfibriladores, salvamos vidas. Fíjense ustedes los datos. 30.000 muertes al año por parada cardíaca fuera de un hospital. Porque si está dentro del hospital es difícil que una persona no sean capaces los médicos de sacarle para adelante, pero fuera del hospital, ¿dónde suele ocurrir? En nuestro hogar, fundamentalmente. Fíjense que los desfibriladores están obligados a poner en los metros, en los aeropuertos, en las grandes concentraciones, que está muy bien también, que está muy bien. Todo lo que sea tener un desfibrilador está perfecto. Pero lo que más nos ocurre es en casa, el 80% es en casa. El servicio de emergencia, cuando llega a un hogar, normalmente pasan más de 10 minutos. Porque es difícil llegar antes. ¿Qué ocurre en esos 10 minutos? Bueno, en esos 10 minutos nuestro corazón en general entra en una fase que se llama fibrilación ventricular, que significa que ese corazón ya no late normalmente, fibrila, es decir, tiembla, y entonces no saca sangre. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que nuestro cerebro, que necesita oxígeno continuamente, si pasan 10 minutos y no tiene oxígeno, muere. Por eso, en el 95% de los casos, cuando va a los servicios de emergencia a atender a una persona a su domicilio, porque ha habido una parada cardíaca y han pasado más de 10 minutos, en el 95% de los casos la persona ha muerto. El corazón se podría salvar. Hay médicos de emergencia, nosotros hemos tenido aquí médicos de emergencia, que ellos con 50 minutos sacan un corazón para adelante, porque el corazón al final se lo trabajas, es un músculo que lo puedes sacar para adelante y muchas veces se hace para lo que es donación de órganos, pero el cerebro no. Por eso, ¿qué podemos hacer nosotros? Pues nosotros podemos hacer algo muy importante, que es intentar en ese momento ayudar. Sé que hay gente que sabe hacer muy bien la RCP, ¿no? Pero tener un desfibrilador nos va a ayudar muchísimo, porque es tan sencillo. Además, el servicio de emergencia, en cuanto nosotros lo llamamos, si lo tenemos, por ejemplo, a la comunidad de vecinos, al coger el desfibrilador y sacarlo, llama al 112, con lo cual ellos ya están pendientes, con lo cual es maravilloso, porque ellos ya saben que hay una parada, ponen en funcionamiento rápidamente el protocolo, y además te están hablando, te están diciendo, ¿qué está ocurriendo? Ven, pues póngalo. Y el desfibrilador es que es facilísimo, porque es colocar 2 parchecitos en las zonas donde te dice, que es en el corazón, en la parte derecha, parte izquierda un poquito, coloca los 2 parches, él rápidamente te da un electro y si está en fibrilación ventricular te dice, das al botón y le das un chispazo. Ese chispazo hace que el corazón como que se resete
no le hemos salvado, eso habrá que hacer un cateterismo, 1000 cosas, pero por lo menos hacemos que siga oxigenándose el cerebro y no se muera, y que cuando llegue los servicios de emergencia esté la persona viva. Por eso, por favor, tengan un desfibrilador. Ahora que estamos en verano, las piscinas, todo esto en casa, las urbanizaciones, tengamos un desfibrilador como mínimo en la comunidad de vecinos. ¿Tenemos extintores cuántos? Porque son obligatorios. 200 personas mueren al año por quemados, 30.000 por paradas cardíacas. Nosotros, que ya llevamos pues, como 6 años, hemos colocado muchos desfibriladores, sé que se usan porque cuando se usa hay que cambiar unas baterías y unos parches. Y cada vez que se usa y nos dicen se ha salvado la persona, pues fíjense ustedes lo gratificante que es, porque aunque salvemos una vida, es que una vida es importantísimo, sobre todo para la persona que se salva y su familia. Así que tengamos el desfibrilador. No tocas a nada, es una derrama pues, muchísimo más que si tienes cualquier avería en la comunidad. O sea no se toca prácticamente a nada, pero tengámoslo. Y luego también les voy a recomendar un aparatito que es para hacerte un electro en casa, que es el doctor Villacastín, ya en un programa entrevistado, y es muy bueno, porque claro, es un cardiólogo, y entonces tú cuando tienes una arritmia, es un aparatito que colocas 2 dedos, tienes una aplicación en el móvil y te saca un electro. No hace falta saber leer el electro, porque él te saca un informe, pero es que ese informe, si pone que está todo bien, perfecto, pero es que ese informe lo va a ver el médico, se lo puedes incluso enviar. Pero cuando te da esa arritmia, cuando tú tienes a lo mejor una taquicardia, una arritmia, algo que te sientes, lo bueno es hacerlo en ese momento, porque luego a lo mejor vas al hospital y se ha pasado y ellos ya no lo ven. Así que tengamos el electro, tengamos el desfibrilador, protejámonos, es muy importante. El desfibrilador salva vidas y ha salvado muchas y tiene que seguir salvando. Así que ustedes miren si en la comunidad de vecinos no lo tienen, pónganlo. Y si no, mucha gente lo tiene en su casa. Chalés que están un poco alejados en su casa. Es muy sencillo de utilizar. Les voy a dar un teléfono. Ahora estamos con una oferta muy buena, de veras. Llamen, cómprelo. Por favor. 900-730-061. Pueden marcar ahora, es temprano, pero la llamada queda registrada y el lunes nosotros les llamamos. 900-730-061. Los médicos dedican su vida a los demás. Uniteco dedica la suya a protegerlos. Con una amplia experiencia en el sector, ofrece respaldo legal y administrativo para que los profesionales sanitarios puedan ejercer su profesión sin preocupaciones. Bueno, pues Uniteco siempre con nosotros desde el principio de los principios del programa. Saben que Uniteco lo que hace es tratar y cubrir legalmente a los médicos. Y yo digo una cosa. Ustedes han visto películas que en Estados Unidos hay un abogado que cuando sales del hospital, oiga, ¿usted cree que el médico ha hecho alguna negligencia? ¿Usted? Que son las personas que nos cuidan, que nos salvan la vida. Por favor, no nos confundamos. Ahí no está el problema, por favor. Ellos tienen que ser libres, además, para poder actuar como ellos saben actuar y como ellos han aprendido a actuar. Así que cuidemos a los médicos y muchísimas gracias, Uniteco, por seguir aquí con nosotros. Bueno, pues antes de seguir con la entrevista vamos a hacerle el primer regalo, en este caso culinario, al doctor. Te vamos a regalar. ¿Te gusta el jamón? Bah, me encanta el jamón. ¿Te encanta el jamón? Bueno, pues si te encanta el jamón, este te va a parecer maravilloso. Estamos hablando del jamón de Navarretinto, un jamón 100% ibérico, de bellota. Son producciones que están en Extremadura, los cerditos están allí. No es que vean las bellotas arriba, no es que se las están comiendo. Que hay algunos que dicen, está visto, este las ha visto, pero no las ha comido. Por eso se ve en la veta. Es una familia que trabaja muy bien el jamón. Pueden ustedes pedirlo por sobre, pueden pedir un jamón entero y luego se lo mandan con su huesito para hacer el caldo. Así que Navarretinto, un jamón maravilloso. Además hay un dicho que pone de Gregorio Marañón, donde dice que el médico viene a decir que el médico tiene que decir a sus pacientes que coman jamón, que es buenísimo. Totalmente. Y luego evidentemente comerlo ellos también. Así que Navarretinto, les doy un teléfono, 10% de descuento si llaman ustedes. Pruébenlo, está riquísimo, de veras, riquísimo. Lo sirven en toda España y en toda Europa, así que vamos a llamar a Navarretinto, 91 625 0228. Repito, jamón Navarretinto, 91 625 0228. Bueno, pues aquí seguimos con el doctor Marco Moreno. Hemos dicho que él es reumatólogo, que lleva varios servicios de reumatología en los hospitales Quirón y que además es profesor de la Universidad Europea.
Eh, como hemos tenido algún reumatólogo hace tiempo, Luis Fernando Ujú. Villa, pero, a José de la Mata, pero explícanos un poco cuál es el campo de la reumatología para Ujú. situarnos, ¿vale? Porque yo no sé si mucha gente dice, voy a ir al reumatólogo Mm. o viene la gente derivada o cada vez va más gente. Cuéntanos lo que es la reumatología y cómo estamos en este momento. Mira, la reumatología es una rama de la medicina interna, es decir, lo que vemos, los pacientes que vemos son los pacientes con patología osteoarticular, es decir, de tendones, de huesos que no son quirúrgicos, que no son susceptibles de ser operados. Ujú. Eso es una gran parte y otra gran parte son las enfermedades autoinmunes. Para que me entendáis, una enfermedad autoinmune es el cuerpo, sin saber por qué, fabrica unos anticuerpos que dañan las propias células del propio cuerpo. Entonces puede haber enfermedades autoinmunes de todo tipo, de tiroides, de los ojos, de la piel y también reumatológicas. Ahí es cuando entramos nosotros. Hay enfermedades como el lupus eritematoso, como el síndrome de Sjögren, que afecta a las glándulas, y son enfermedades no solo de las articulaciones, sino enfermedades sistémicas, es decir, pueden provocar daño pulmonar, daño renal, daño hepático, y la verdad es que cada vez se conoce más la reumatología, sobre todo porque en los 15-20 últimos años han aparecido una serie de medicamentos que se llaman los biológicos y que son muy efectivos. No curan la enfermedad, pero sí la frenan y la retrasan, la paralizan, por así decirlo. Son fármacos específicos que actúan sobre las moléculas de la inflamación de las enfermedades. Ujú. Y en eso estamos. Empezamos con 5 hace 20 años y ahora me parece que hay veintitantos fármacos biológicos. Y entonces, bueno, pues cada vez se conoce más esta enfermedad, porque antiguamente, hace unos años, pues se pensaba que era una especialidad únicamente de personas mayores, Ujú. que sí que hay personas mayores. De hecho, la artrosis es la enfermedad más frecuente, que es el desgaste del cartílago, que todos vamos a tener artrosis, pero realmente las enfermedades autoinmunes es de gente joven, de Ujú. 30 a 50 años. Y entonces cada vez, bueno, pues se conoce más la especialidad y cada vez recibimos más pacientes con esa patología, Ujú. claro. Por ejemplo, lo que hablamos que a veces, como bien has dicho, una persona joven y le diagnostican una artritis reumatoide, ¿no? Sí, Y dice, sí, pero ¿cómo voy a tener yo artritis si yo soy joven, ¿no? claro, Ese es inmune, ¿no? ¿Y por exactamente. qué ocurre No esto? No sabemos, no se sabemos, sabe. ¿verdad? Posiblemente tiene una causa multifactorial. Ajá. La alimentación, hay estudios que posiblemente intervengan las infecciones, los virus, pero realmente esos anticuerpos, cómo se producen, no lo sabemos, no sabemos la causa. Es distinto, por ejemplo, que una infección de orina, le das un antibiótico y eso se cura y punto. Esto no sabemos cómo vienen. Sí que ha habido muchos avances en cuanto al tratamiento, pero en cuanto al diagnóstico de por qué ocurren las cosas, todavía nos queda mucho por avanzar. Y esa, por ejemplo, esa artritis reumatoide, si no se trata, Ujú, aparte del dolor, evidentemente, ujú. ¿puede afectar también a otros Sí, órganos? sí, Sí. por supuesto, sí, sí. Ahora estamos estudiando mucho la, em, eh, la afectación cardiovascular en las enfermedades inflamatorias autoinmunes, que tiene mucho que ver. La artritis psoriásica, por ejemplo, tiene mucho que ver en el tema cardiovascular y puede afectar, si no se trata, aparte de las articulaciones, que antiguamente, cuando no había fármacos, pues muchos pacientes incluso quedaban en silla de ruedas por las deformidades articulares, pues se ha visto que puede afectar al corazón. Los pacientes normalmente son hipertensos, el riñón suele estar afectado porque también interviene un poco los medicamentos que utilizamos. Entonces, si no se trata, desde luego, hay una gran incapacidad en el enfermo y puede llegar a morir incluso, sí, 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 Ujú. sí, sí. Oye, yo he tenido la gran suerte de ir a algún simposium de lo que es la medicina regenerativa, que creo que Ujú, tú ujú, eres un estudioso de ello ujú, y me gustaría, porque aquí hay una serie de términos que nos liamos, ¿no? Y me ujú, gustaría a ver si nos lo puedes explicar. Se habla de ujú, PRP, se habla de ujú, monocitos, se habla de ujú, regeneración. Nosotros cuando nos hablan de regeneración ujú, estamos pensando como el rabo de la lagartija, ¿no? Que ujú. dices, bueno, pues Claro, volverá a salir el rabo, ¿no? De la lagartija, que es... claro. ¿Esto en qué momento estamos? Cuéntanos un poquito todo esto y si hay verdaderamente esperanzas de futuro
para conseguir que las personas, tú has hablado de las personas mayores con artrosis y tal, Sí. pero ya no te digo eso, los deportistas que empiezan a Sí. tener una gran lesión, etcétera. Cuéntanos cómo está todo esto. Bueno, a ver, está habiendo avances, por supuesto. A ver, se considera la artrosis, que es el desgaste del cartílago, incluso hay mucha gente que la considera como, no como una enfermedad, sino como, bueno, un signo de vejez, en teoría, Ujú. aunque cada vez empieza antes, ¿no? Entonces, intervienen muchísimos factores que lo que hacen es desgastar el cartílago y, para que me entendáis, rozan hueso con hueso, Ujú. y ahora mismo no tenemos ninguna sustancia que regenere ese cartílago. Sí que ha habido muchos avances con el ácido hialurónico, con el PRP, con los monocitos, que no lo regeneran, pero sí que ha habido muchos Que avances. son como sustancias líquidas, entiendo, que se Eso ponen ahí es. para hacer un poco de almohadilla Exactamente. y cada una tiene su... Exactamente. Cada una tiene su duración. Lo que hacen es quitar el dolor porque de alguna manera evitan que rocen los huesos, Ujú. y le podemos dar una vida un poco más de calidad al paciente. Pero ahí está el futuro. Es difícil porque hay muchos factores que pueden influir: la dieta, el peso, el sobreuso de las articulaciones. Bueno, los futbolistas a los 30 años tienen las rodillas hechas polvo, Claro. o la gente que trabajamos con las manos. Entonces, hay muchos factores que pueden influir, y por eso, siendo la enfermedad más frecuente, no hay un tratamiento curativo hasta ahora, pero estoy seguro que lo conseguiremos. Ujú. Sí, sí. ¿Por qué ocurre cuando muchas veces que te duele un hombro, ¿no? Pongo un ejemplo que seguro que los Ujú, oyentes dirán, a mí me ha pasado esto, te duele un ujú. hombro y te duele y al final no sé qué te ponen algo, Infiltran, ¿no? Te sí. infiltran algo, ¿no? Ese líquido que te ponen, ¿por qué dicen ya no te puede infiltrar hasta dentro, no sé, 6 meses o un año? ¿Por qué es eso? ¿Por qué Bueno, no? normalmente son infiltraciones em, que... bueno, hay muchos tipos de infiltraciones. Las más comunes son infiltraciones con corticoides y anestésicos, que Ujú, las solemos utilizar cuando hay patología, sobre todo tendinosa, tendinitis. ujú. ¿Qué pasa? Que no no dejamos de meter una sustancia que, si repetimos muchas veces, puede dañar los tendones más. Ah, Entonces, en principio, se estipula que un hombro, por ejemplo, se puede infiltrar 3 veces al año, porque si no puede llegar a empeorar. Y también hay otras infiltraciones como ácido hialurónico, por ejemplo, que depende del peso molecular, hay una inyección que te puede durar un año. Entonces, el problema es ese, es los corticoides, lo que inyectamos, que si lo inyectamos muy seguido puede dañar más el tendón, más de lo ujú, que está dañado. ujú. ¿Y ¿Sabes? el PRP qué es exactamente? Pues es en plasma rico en plaquetas, se saca la sangre, se centrifuga y se Ah, inyecta. o sea, de la misma sangre Sí, nuestra eso es, se hace eso una es, valoración y se vuelve a eso poner. es, eso es. Que Y eso también es un paso más, es un paso más. es un paso, quizás mejor que meter un corticoide Sí, sí, sí. sí, ¿no? Bueno, Cada uno cada tiene lo caso suyo. es distinto. Los corticoides es más em, una, una, un tratamiento en un proceso agudo de una tendinitis de mucho dolor, un hombro congelado que no lo puede el paciente ni mover, y el PRP se llama un poco más a largo plazo para, pues eso, para evitar un poco frenar el desgaste del cartílago o de los tendones. Ujú. ¿Y los monocitos? Que también los Bueno, has los nombrado. monocitos es otro tipo de células que lo que hacen es inhibir un poco las células de la inflamación, porque la artrosis también tiene ciertos componentes Ujú, inflamatorios, y por ahí va el futuro. Por ahí ujú. va el futuro, sí, sí. Oye, Ujú, futuro, el tema porque se habla mucho, y yo creo que en el campo de la reumatología es de los más potentes, ¿no? El tema de la longevidad, ¿no? ujú, Porque claro, nosotros queremos vivir más años, ujú. pero si vivo más años totalmente doblado, que no me puedo levantar y no puedo Claro, andar y no sé qué, no sé cuánto, pues claro. mira, no sé qué decirte. ¿Cómo está en la reumatología en todo este tema? A ver, los chequeos que se hacen para prevenir, ¿no? ¿Cómo está eso? Bueno, a ver, en reumatología no hay específicamente este tipo bueno, de estudios y de tratamientos. Bueno, trabajando en la clínica Premium de Marbella, Ahí es donde posible. trabajas tú la longevidad, ¿no? Se Sí, trabaja. Ajá. exactamente. Vamos a empezar a trabajar la longevidad, Ujú, pues analizando los genes, haciendo un estudio completo, un chequeo completo, el paciente, un poco adelantarnos a la enfermedad y decir las posibilidades, por ejemplo, que ese paciente pueda tener en un futuro pues un cáncer de mama, dependiendo de los genes, o si tiene más posibilidades de tener hipertensión arterial, ujú. o una cosa muy importante, si un fármaco le es más eficaz que otro.
eso lo podremos conseguir y por ahí va el futuro, realmente. Y eso es lo que vamos a hacer en la Clínica Premium Marbella, sí. Oye, qué bien. Sí, sí, sí. Aquí siempre hay una duda, ¿no? Porque uno ha llevado una vida más o menos, bueno, más o menos sedentaria, depende de tu trabajo, si estás preocupado, pero bueno, en general llevas una vida hasta que te jubilas de una manera y cuando te jubilas empiezas a llevar una vida de otra, porque claro, cambia un poco todo. Entonces ahí entra el tema del deporte, ¿no? El deporte. Yo además has comentado que hace 5 o 6 años te pones a hacer maratones, cosa que te admiro muchísimo. Una locura. Una locura, pero también bien, muchísimo. Bien. ¿Qué se le recomendaría? Porque yo me imagino que muchos de los pacientes que tú ves es personas pues, que están en el orden de 80, 70 y pico, 80 años, ¿no? Que tienen. ¿Qué se recomienda para... ¿en qué proceso el deporte es bueno? Hay que decir, esto no, esto sí. La alimentación, danos unos cuantos consejos para estas personas que nos escuchan. Es esencial el ejercicio, es esencial. En cualquier patología, sobre todo reumatológica, no solo ya cardiológica, por supuesto. Es esencial. Por supuesto, hay que amoldarse al tipo de paciente y de forma individualizada. Pero es esencial, tanto para, por ejemplo, la osteoporosis, que es más frecuente en mujeres, por la menopausia y demás, un deporte cardio y de fuerza es muy importante para que no baje la masa ósea. Y para la artrosis es esencial potenciar la musculatura, porque lo que hace es sujetar las articulaciones, hace que se muevan menos y duela menos. Es esencial, aparte de la alimentación, por supuesto. Una buena alimentación con dieta mediterránea, con lácteos, con tal, es esencial. Son dos pilares que si no tenemos eso, seguramente por muchos fármacos que les demos, no vaya tan bien. O sea que aunque no hayamos hecho de ejercicio durante nuestra vida, digamos, más jóvenes y en vida laboral, activa y tal, sí conviene, aunque no hayamos hecho ejercicio, sí conviene hacer ejercicio. Total, y hay que adaptarse un poquito a cada persona. Exactamente. Exactamente. Pilates, andar, son cosas muy simples. A veces cuestan, pero son cosas simples y adaptado a cada paciente, la edad, las limitaciones que pueda tener, pero es esencial, es esencial. ¿Cardio o fuerza? Porque las dos. Que antes se decía, no, ahora es fuerza, ahora ya es la fuerza, no, el cardio no, las dos, ¿no? Hay que combinar. Las dos, sí, un poco de cardio y un poco de fuerza, sin pasarse y cada uno adaptado a sus posibilidades. Claro, para eso yo creo que es una recomendación que tenemos que hacer, es que antes de ponerse a hacer un ejercicio, consultar con un reumatólogo. Por supuesto. ¿Cuál es porque bueno, pues que hay que hacer un chequeo, hay que saber cómo está la persona, no irse al retiro y ponerse a correr allí como si no hubiera un mañana. Eso es. Y que te lesiones, porque luego esas lesiones imagino que con cierta edad es más difícil recuperarlas, ¿no? Eso es. Es bueno tener fuerza, o sea que realmente, pues ya saben, hay que consultar al reumatólogo, que hay que hacer ejercicio. Andar no vale. Sí, andar también vale, claro. Sí, muchos dicen, es que andar eso no es nada. No, sí, que vale, claro que sí, eso es cardio, sí, por supuesto. Sí, ¿no? No hace falta correr, no hace falta hacer maratones, ni mucho menos. Sí, andar es perfecto, Sí. Bueno, pues llegado este momento, vamos a hacerte otro regalo. Madrid tiene muchos sabores, pero hay uno que deja huella, el de Montes de Galicia, un lugar donde la tradición gallega se mezcla con la innovación en cada plato. Pulpa, feira, carnes de primera, mariscos frescos y postres irresistibles, todo acompañado de una selección de vinos que convierte cada comida en un brindis al buen gusto. Montes de Galicia, el rincón gallego que enamora a Madrid. Bueno, aquí vamos a hablar de María Jesús, porque casi estaba pensando, pero vamos a regalar a María Jesús, ¿te parece? Porque vais a poder ir los dos. Me parece fenomenal. Por cierto, María Jesús también es médico. Sí. Es alergóloga, está trabajando en el hospital de Fuenlabrada. De hecho, nos conocimos cuando hicimos la residencia en el Gregorio Marañón. Éramos R2, residentes de segundo grado, y pues llevamos desde el 99 casados. Y nada, estupenda médico, estupenda persona. Madraza, es una madraza, y es que no tengo ninguna mala palabra para ella, ni mucho menos. Bueno, pues entonces se merece este Por restaurante. supuesto, porque es que además, merece, yo te voy a decir, Montes de Galicia, te lo digo con el corazón, te lo digo de veras, igual que te digo que el jamón es maravilloso y me lo vas a decir, pero es que quiero que vayáis, que esto, hay veces que sale el médico y dice, oye, que esto era publicidad y no está que sí, que estáis invitados, que Daniel Espasandín os invita a que vayáis, una comida, una cena, tú me lo dices a mí, qué día queréis ir, y vais a Montes de Galicia. Es comida fundamentalmente gallega.
porque todo lo traen de la lonja de Vigo. Ujú. La elaboración es maravillosa, el trato es exquisito y Ujú. luego es que todo está buenísimo. O sea, claro, cuando tú pones un buen material y lo elaboras bien y te dan buen trato, pues es como tal. Así que, ya sabes, estáis invitados, Mil como dices gracias. tú, a Montes de Galicia. Mil gracias. ¿Y a ustedes qué les digo? Pues que vayan a probarlo. Que vayan a probarlo. Miren, está en la calle Azcona número 46. Es una calle que baja como... No, realmente es subida por tráfico, pero bueno, está cerquita de la Plaza de Toros, ¿eh? Así que es una calle maravilloso el lugar. 91 355 27 86, les doy el número. Calle Azcona número 46, 91 355 27 86. Llamen, reserven y prueben Montes de Galicia. Bueno, y ahora toca hablar de esta plataforma, de esta comunidad, que a través de este programa y por petición de los médicos, no a nivel de que se hiciera, sino a nivel de decir, oye, esto, el que nos deis voz, el que la gente nos conozca, el que la gente conozca lo que decimos, lo que estamos haciendo, que conozca por un médico, cuando se habla de cosas que tengan que ver con la salud. Porque, miren, yo soy del Atlético de Madrid, pero no me pareció nada bien que saliera Llorente, tío que admiro mucho jugando al fútbol, pero que diga que no hay que ponerse crema para el sol. Por favor, o sea, cada uno... Yo sé jugar al fútbol, meto muchos goles, me voy a dedicar a eso, no me voy a dedicar a hacer cosas. Pero ya no es él, es que son tantos en las redes, tantas cosas que se dicen, tantas chorradas que se dicen. Porque cuando las dice un médico, ya verán ustedes que no es chorrada, porque él lo ha estudiado. Pero cuando lo decide cualquier otra persona, pues evidentemente no. Así que por eso se creó esta comunidad, esta plataforma, para que además los médicos ahí contaran realmente sus cosas. Ya saben que ellos tienen un foro donde ellos hablan, cuentan, nosotros luego lo sacamos en abierto. En abierto quiere decir que lo pueden ver en la web, que es valordenuestrosmedicos.com, y luego también lo sacamos a los medios de comunicación. Y bueno, pues cada semana nos gusta decir un poquito lo que se ha cocido en esta comunidad, en esta plataforma. Así que, Hugo Alonso, cuéntanos. Pues como nuestra labor es dar voz a los doctores, esta semana hemos colgado una reflexión del doctor Antonio Pupo. El doctor Antonio Pupo defiende que España necesita una ley para clasificar, acreditar y ordenar los hospitales privados, no integrados en la red pública. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Pues según cuenta Antonio Pupo, bajo la etiqueta de hospital privado conviven centros muy dispares, desde pequeñas clínicas de cirugía programada hasta hospitales con cirugía robótica. Pero todos comparten la misma consideración administrativa, lo que, según cuenta, provoca falta de diferenciación que confunde a los pacientes, dificulta la contratación y genera riesgos para la salud clínica. ¿Y qué propone el doctor Antonio Pupo? Pues propone un sistema nacional que clasifique los hospitales por niveles, según criterios objetivos como camas, cuidados intensivos o resultados, y los acredite como mejora continua, no como sanción. El doctor Antonio Pupo recalca que la tecnología no basta y que los recursos humanos son el núcleo de la calidad. Bueno, pues desde aquí le damos un abrazo muy fuerte al doctor Antonio Pupo. Él es un médico de urgencias de Sevilla. Ha estado muchos años en el Virgen del Rocío. Ahora sé que está en alguna clínica, no quiero decir el nombre por si me confundo. Pero bueno, aquí comenta Antonio Pupo eso. En cuanto a lo de privada, pública, nosotros cuando hicimos esta presentación que llevamos, por ejemplo, al doctor García Recuero, que es masilofacial el Niño Jesús, y él trabaja también en el Rosario. Él decía privada, pública, y si hubiera 7 más, pues igual. O sea, privada, pública, etc. Si no nos llega ni con la que tenemos, ¿para qué vamos a pelearnos con si privada o pública? Pues sí, nos hace falta todas. Bueno, ahora me gustaría, Marco, que sobre este papel de valor de nuestros médicos, que tú nos digas lo que tú consideres que quieres da igual del tema que tú quieras hablar, que la sociedad conozca. Tú como médico, ¿qué le querrías decir a la sociedad, a lo mejor por las circunstancias que tienes, o dentro de la reumatología, o lo que tú creas, o como profesor que eres, o cuéntanos alguna cosita? Bueno, a ver, yo siempre he dicho que, y se lo digo mucho a mis alumnos, que la medicina es totalmente vocacional, y se puede ser muy feliz siendo médico. ¿Que hay momentos malos? Seguro. Que la sociedad a lo mejor no está estructurada
y muchas veces no somos bien valorados los médicos, entre comillas, que hay que cambiar cosas. De acuerdo, pero lo primero es el paciente. Lo primero es el paciente. Lo demás es secundario. Entonces yo animo, y siempre lo digo, a mis alumnos de quinto de medicina que sigan con ilusión, que es una especie, o sea, que es una carrera que te va a dar muchos beneficios mentales, físicos, alegrías, seguramente como en ninguna otra carrera. Y a pesar de todas las barreras que nos puedan poner, como es lógico, no todo es perfecto, que sigan y que les doy todo el ánimo del mundo porque van a llegar a ser felices. No hay mayor satisfacción que ver a un paciente con esa alegría de haber mejorado, de haber sido escuchado, y eso es lo más importante para mí. Animar a todos los estudiantes a que sigan y que terminen todos los sueños que tienen. Mm. Sí, sí, sí. Además, un médico, y tú lo has comprobado con tu padre, que Ujú. en paz descanse, creo que falleció en pandemia, ¿verdad? Sí, falleció en pandemia, sí, sí. Un médico nunca deja de ser médico. Nunca deja de ser médico, nunca deja de ser médico. Y nunca dejamos de estudiar. Eso también, nunca dejamos de estudiar. Y eso en la universidad me ha servido para ir estudiando, preparando las clases. Siempre salen cosas nuevas y nunca dejamos de estudiar. Y mi padre es un buen ejemplo de ello. Estuvo trabajando hasta los 80 años, Fíjate. hasta que pues, desgraciadamente falleció en la pandemia. Pero estaba trabajando en esa época. Y nunca dejamos de trabajar, nunca dejamos de trabajar. Es que yo creo que no es una profesión, es una forma de ser. Sí, Eres médico, eres médico. Soy médico y soy médico para mis pacientes, para mis familiares, para mis amigos. Bueno, los familiares también tienen lo suyo, ¿eh? Y para mis amigos, y muy gustosamente. Yo, vamos, ya saben que me tienen a mí para lo que sea, pero es verdad, es una forma de ser. Sí, una vez que sabes que ahí tienes un amigo médico, tienes un médico bueno, ya ahí te cae. El otro día tuvimos aquí a una enfermera emprendedora que ha creado se llama Panacea, que es, pues bueno, pues tener un médico y una enfermera para ti, ¿no? Digamos, para que te aconseje, para que te asesore, para incluso te acompañe si tienes que ir a un hospital, no sé qué, no sé cuántos. Y evidentemente estábamos hablando de eso, ¿no? De que realmente lo que marca la diferencia es que el médico, lo que ella está haciendo, me dice otro médico, eso ya lo hago yo, porque, pues sin cobrar, claro. Sí. Porque, oye, necesito, porque claro, cuando tú ves un médico, oye, necesito tal, y tú gustosamente... Muy gustosamente. Más de una vez he llegado a casa a las 8 de la tarde y un vecino me ha llamado porque su hijo se ha dado un golpe jugando al fútbol y he ido a su casa muy gustosamente a ver la rodilla y a tranquilizar un poco y a orientar un poco lo que tienen que hacer, y muy gustosamente. Eso lo mamarías desde ver a tu padre, que lo hacía continuamente. Total. Mi padre era el médico de toda la familia, sí. Bueno, pues nada, vamos a hacer la última recomendación, que saco yo aquí mi Vago Relax. Vago Relax. Vago, ¿por qué? No es porque sea vago, que de eso por desgracia hay unos cuantos, pero bueno, es por el nervio vago. El nervio vago. El nervio vago es un nervio muy importante, es uno de los pares craneales, tenemos 12, par craneal se llama porque tiene como dos nervios simétricos. Hay algunos que están en el cerebro, otros en el bulbo raquídeo, como el nervio vago. Este es el más largo, bueno, todos son importantes porque uno que se lleva a la vista, otro que se lleva al oído, pero este conecta desde el cerebro hasta el intestino, pasando por todos los órganos, digamos que son autónomos, es decir, pasa por el corazón, pasa por el pulmón, pasa por el bazo, por el hígado, por el riñón, por el intestino, o sea, hace todo este recorrido. En este nervio lo que se llama el nervio de la calma, por eso se llama vago, es porque es errante, porque va. Y él lo que hace es que nosotros pasemos de un sistema que es el simpático nervioso, donde el estrés, donde la conciencia, donde manejamos ese cortisol de que tanto se habla, que es necesario, evidentemente, pero llega un momento, por ejemplo, si estamos comiendo, o por ejemplo, si vamos a dormir, que necesitamos darle el interruptor y cambiar.
y ponernos en el parasimpático, porque el cuerpo necesita relajarse. Y es más, por la noche ocurren muchísimas cosas muy importantes, muy importantes. Por la noche mejoramos nuestro sistema inmunológico, cardíaco, todo lo que es el tema de nuestro cerebro cognitivo, porque ahí se elimina una serie de proteínas que hay que eliminarlas porque son tóxicas. Y si no dormimos, pues todo esto no ocurre. Y no solamente es que nos encontramos mal al día siguiente, es que encima tu salud se va a afectar. Por eso, con Vago Relax vamos a conseguir eso que a veces se nos hace muy difícil, que es entrar en sueño, poder entrar. ¿Cómo se utiliza? Pues es tan fácil como un rato antes de irnos a dormir, le damos un interruptor, es más pequeñito que un móvil, se colocan unas pincitas en los lóbulos de las orejas, tú no vas a notar nada, el nervio vago sí, porque el nervio está allí, él sí lo va a notar, va a ponerse, se va a estimular, se va a poner en marcha y va a decir, oye, que toca dormir, que toca la melatonina, que toca la serotonina, las cosas que realmente van a hacer que tengamos un sueño profundo y reparador. Así que les recomiendo de veras que tengan Vago Relax. Vamos a las vacaciones que encima viajamos y tal, cambiamos de cama, cambiamos de hábitos, aún cuesta muchas veces más dormir. Así que Vago Relax, les voy a dar un teléfono para que llamen ahora, por favor, pruébenlo, les va a encantar, la gente está encantadísima, lo digo en serio. Así que un teléfono completamente gratuito, llamen lunes, pero márquenos ahora, 973 01 01. Repito, 973 01 01. Vago Relax, tu salud te lo agradecerá. Bueno, hemos terminado, Marco. ¿Qué tal te has sentido? Bah, como en casa. Sí, te has sentido bien. De verdad, ¿eh? Como en casa, totalmente. Muy a gusto, muy a gusto. Mil gracias, ¿eh? Pues como tú te has sentido, nos has hecho sentir a todos y a los oyentes también, porque te agradecemos muchísimo que, aparte de instruirnos en todo lo que nos has instruido, que es muy interesante, la reumatología es un tema que a todos, que tarde o temprano vamos a necesitar un reumatólogo. Pero aparte porque has abierto tu corazón. Pues nada, yo de verdad que me he sentido como en casa. Y es un auténtico placer, ya sabéis dónde estoy para lo que necesitéis y que sepáis que este jamón me lo voy a comer el domingo viendo ganar a España. Bueno. Venga. Lo voy a guardar para ese momento. Venga. Pues vamos a comerlo el domingo, pues bueno, viendo a España. Bueno, pues muchas gracias al doctor y muchas gracias a ustedes también por estar allí, por decirnos cosas tan bonitas que nos dicen, cosa que agradecemos muchísimo, porque eso es lo que nos da ánimo y sobre todo porque sabemos que lo que nos dicen se lo están diciendo a nuestros doctores. Muchas gracias. Le mando un beso muy fuerte.